Hola a todos y bienvenidos al canal de Evangelist Channel. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la medición de la presión arterial o el control de la tensión arterial también. Vamos a empezar. Primeramente deben estar preguntándose qué cosa es la presión arterial o la tensión arterial. Bueno, médicamente podemos decir que esta presión arterial es la fuerza o la tensión que se ejerce entre las paredes de los vasos sanguíneos y la sangre que está circulando por ellos. Ahora, tenemos que entender primeramente para poder entender este concepto de que dentro del corazón van a existir dos momentos, la sístole y la diástole. Como podemos ver aquí, la sístole va a estar dando por la expulsión, la fuerza que hace el corazón para impulsar la sangre hacia afuera, y la diástole va a ser propiamente la relajación del corazón que permite que la sangre llegue hacia él. ¿Sí? Entonces estos dos momentos van a ser importantes. La sístole mayormente está dada, o por lo menos se calcula en el ventrículo izquierdo, debido a que este ventrículo es el que proporciona la mayor fuerza para expulsar la sangre hacia afuera, hacia el resto de los demás vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, continuemos. Ahora vamos a explicar esto de la tensión arterial mediante una analogía muy sencilla. Todos conocemos las tuberías de agua que tenemos en casa o en algún lugar. Entonces, estas tuberías de agua tienen una única función, que es transportar un líquido de un lugar hacia el otro. ¿No es así? Bueno, pues estas tuberías van a ser prácticamente lo que son, van a cumplir la función de lo que son las arterias en nuestro sistema circulatorio normal, debido a que estas arterias también van a transportar un líquido de un lugar hacia el otro. Entonces, estas tuberías normalmente tienen una fuente de líquido, ¿no es así? Esta fuente es la que origina de que el líquido pues pase por ellas. Y el líquido que va a transportar, en realidad, en este caso va a ser el agua, que va a ir de un lugar hacia el otro. Asimismo, también esta fuente de líquido también implica de que va a ejercer un tipo de presión o una fuerza de vida importante que va a hacer que este líquido, en este caso el agua, pueda viajar con una velocidad determinada por esta tubería. Asimismo, nuestro sistema circulatorio, esta fuente de líquido, va a ser análoga a lo que es un corazón, que es lo que acabamos de mencionar hace rato. El corazón va a ejercer una presión fuerte en la cual va a expulsar el líquido, que en este caso va a ser la sangre. Va a pasar por las arterias. Sin embargo, al pasar por estas arterias, no solamente va a pasar con una fuerza y una velocidad determinadas, sino también va a pasar con una presión. Y esta presión, pues, va a ser ejercida hacia las paredes de esta misma arteria. Obviamente, si tenemos una presión demasiado alta, vamos a poder generar algún tipo de daño hacia los órganos que van a recibir esta sangre por medio de las arterias. Y si tenemos una baja, pues vamos a tener un déficit o una disminución de esta cantidad de sangre hacia los órganos que necesitan recibirla. Entonces, ambas tienen lo mismo, que es que se va a ejercer una presión. Ahora, esta presión va a ser determinada por una presión máxima y una presión mínima. La presión máxima va a estar dada por la sístole y la presión mínima por la diástole. Por eso la explicación anterior, y por eso es tan importante entender estos conceptos para poder determinar por qué es importante medirlos. Ahora, en cuanto a los materiales, vamos a tener, valga la redundancia, dos principales, lo que es el estetoscopio, que es un instrumento médico que lo que va a hacer es amplificar el sonido que nosotros necesitamos escuchar para poder tomar la medición. En este caso vamos a tener dos importantes componentes en este, que van a ser las olivas que van en los oídos, y vamos a tener la parte final o distal, que va a depender de un diafragma, que es la parte, se puede decir, con mayor volumen o más ancha, más amplia, y una campana, que es la parte más pequeñita que va sobre encima. Asimismo, también vamos a tener lo que es el tensiómetro, que va a estar dado por el bracito insuflador, que va en la parte del brazo del paciente, como podemos ver en la imagen de aquí, más ampliamente. Vamos a tener también lo que es la perinsufladora, ¿sí? Y vamos a tener la válvula de aire, que vamos a eh, cerrar o abrir dependiendo del momento de la tensión arterial. Asimismo, vamos a tener lo que tenemos aquí, que es el manómetro de mercurio, ¿sí? El manómetro puede ser tanto así, más grande y más fácil de leer, que es en forma vertical, ¿no? Pero este tipo de
manómetros o tensiómetros así más visiblemente grandes. Los vamos a encontrar de repente en hospitales o en centros sanitarios más complejos. Mientras que este es el típico que todo el mundo conoce, ¿no? Con un manómetro pequeño, pero que cumple la misma función, solamente que los números que vemos representados aquí los vamos a encontrar, en este caso, aquí, de forma circular. Y lo que nos va a determinar, pues, la indicación va a ser este palito que va a decirnos en qué presión estamos. Ya que esto se mide con una presión de milímetros de mercurio, pues al final la lectura va a salir la presión en milímetros de mercurio. Ahora, antes de poder hacer la toma de la presión arterial necesitamos poder revisar ciertos aspectos antes de tomarla, debido a que al tener en cuenta estos vamos a tener una presión arterial confiable y que la medición vaya a ser totalmente fidedigna. Entonces, primeramente tenemos que considerar de que el paciente tiene que estar en posición sentada, no puede estar parada, echada, sino sentada en posición de reposo y en total calma. Por eso se le pide al paciente que se calme antes de poder hacer la presión arterial o bueno, la medición de la presión arterial. Tenemos que considerar de que las piernas del paciente tienen que estar eh, totalmente rectas porque no se deben cruzar las piernas. Al cruzarse las piernas, pues no dejamos que fluya la circulación adecuadamente y puede repercutir en la medición de la presión arterial. Asimismo, tenemos que ponernos, o bueno, la paciente tiene que verificar de que su ropa sea holgada o por lo menos que no la apriete para que toda la sangre pueda fluir adecuadamente. También es importante que la espalda de la persona se apoye en el respaldar para que podamos tener una actitud lo más relajada posible y también pueda fluir la sangre igualmente. Asimismo, también uno de los conceptos más importantes es que el brazo, por lo menos el brazo que vamos a tomar para hacer la medición, tiene que estar a la altura del corazón. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Podemos utilizar, como en este caso del ejemplo, una silla que tiene algún tipo de soporte para los brazos, como podemos ver en este brazo se está apoyando, o podemos tener una superficie plana como es esta mesa en donde apoye el brazo. La idea es que la persona pueda tener el, el brazalete insuflador a la altura del corazón para que la medición sea lo más fidedigna posible. Ahora, en este caso, eh, se repite el mismo concepto en este tipo de tensiómetros eléctricos, en donde también igualmente se coloca el brazalete insuflador y asimismo el aparatito se coloca muy a la altura del corazón, ¿sí? Ahora, una indicación importante también es que el paciente no debe estar tomando, bueno, por lo menos no debe haber tomado ni alcohol ni café, ni haber fumado por lo menos 30 minutos antes de la toma, debido a que eh, este tipo de consumo puede alterar la presión arterial, ¿sí? Ahora, los pasos a seguir para poder colocar adecuadamente los instrumentos. Primeramente, como podemos ver nosotros, ya hemos comentado que la presión se va a reflejar en las arterias, ¿no? En este caso hemos tomado las arterias, los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos constan de arterias y venas. Sin embargo, en este caso vamos a tomar a la arteria braquial. Esta arteria braquial va a venir desde arriba, va a descender y luego se va a dividir en dos, justo en la parte de la flexura del codo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de localizar la arteria braquial. Como podemos ver aquí, primeramente lo que hace la persona es colocar aquí el diafragma del estetoscopio para poder medir más o menos dónde está. Va a palpar aquí con los dedos donde siente el pulso. Donde vea que siente el pulso braquial es donde la persona va a colocar aquí el diafragma, o bueno, en este caso, sí, el diafragma del estetoscopio aquí, posteriormente, pero ¿por qué necesita saberlo? Porque, como sabemos, el diafragma tiende a ocupar un espacio un poquito amplio. Entonces, lo que se hace es medir dos dedos sobre encima de la flexura del codo, o por lo menos sobre encima del lugar donde uno ha medido o ha sentido el pulso braquial, para nosotros recién poder colocar el brazalete aquí. Ahora, una mala práctica es que se coloca dentro de el brazalete lo que es el diafragma del estetoscopio, lo cual es un error, debido a que primeramente
que después de hacer la medición, como sabemos, este brazalete se va a insuflar, pues va a presionar aquí este aparato que no corresponde y lo que va a hacer es dejarle primero una lesión en la piel al paciente y segundo también va a alterar bastante la medición, así que no es una buena práctica y tienen que evitarse. Asimismo, del brazalete van a salir dos cordones, uno para la perinsufladora y la otra para el manómetro, los cuales tenemos que procurar de que estén sin enredarse, sino libres. ¿Sí? Y como podemos ver, a la hora que nosotros comencemos a insuflar en la pera, pues se va a empezar a insuflar el brazalete y va a comenzar a girar el manómetro. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es de que tenemos que saber hasta cuánto nosotros vamos a insuflar, primeramente. Y para esto tenemos que tener una idea adecuada de la medición anterior del paciente, en este caso. Si el paciente, por ejemplo, tiende siempre a tener en su historia clínica anterior, que siempre tiene una tensión de 120/80, que más adelante te voy a decir qué significan esos números, entonces tú vas a asumirle de 20 a 30 milímetros de mercurio más. Entonces, por lo menos a la parte del primer valor. Entonces, si uno tiene 120 como primer valor, entonces le vamos a sumar 20 o 30, entonces vamos a tratar de subir la presión o de insuflar hasta que el manguito pues eh, corresponda a lo que es, disculpe, 140 o 150, ¿verdad? Para nosotros poder tomar la presión. Debido a que si la persona, por ejemplo, está en un proceso de presión arterial alta en ese momento, entonces nosotros tenemos que sobrepasar ese límite para nosotros poder verificar hacia dónde está. Si nosotros lo dejamos donde estaba antes, pues la presión de repente puede estar más arriba de lo de siempre, ¿no? Y nosotros no lo vamos a escuchar. Entonces, por eso siempre tenemos que darle un mayor alcance, ¿sí? Y bueno, aquí simplemente se quiere reflejar de que cuando nosotros escuchemos la presión, pues vamos a tener diferentes momentos en donde vamos a escuchar, no vamos a escuchar nada, ¿no? Y luego vamos a escuchar un sonido, va a bajar, vamos a escuchar otro sonido. Y así vamos a seguir escuchando otro sonido hasta que va a llegar un momento en el que ya no vamos a escuchar nada. Y este va a ser el momento de la presión, desde el primer sonido hasta el último sonido. El primer sonido va a ser la sístole, que ya hemos hablado al inicio, y la última va a ser la diástole. Ahora, vamos a empezar. Nosotros ya hemos colocado adecuadamente todos los instrumentos, ¿sí? Ya hemos colocado acá el estetoscopio, el bracito, el manómetro y la pera insufladora. Entonces, pues vamos a empezar a insuflar. Ahora, lo más importante también, una acotación aquí, es que tenemos que mantener el diafragma del estetoscopio quieto, porque si nosotros simplemente lo dejamos como estamos en esta primera foto, pues de repente por la gravedad pues puede resbalarse y no vamos a escuchar adecuadamente el sonido. Entonces una buena técnica es sujetar el estetoscopio con una mano y con la otra en realidad sujetar el manguito, perdón, la perinsufladora. Ahora, este manómetro podemos decir, ¿y dónde lo dejamos? Pues muchos manómetros en la parte de atrás tienen algún tipo de sujetador o un gancho donde se puede pues colocar o enganchar. Por ejemplo, este brazalete tiene una especie de orejuela. Entonces, posiblemente aquí atrás tenga algún tipo de clip o ganchito en donde se puede enganchar aquí. Entonces nosotros podemos tener la visibilidad de poder ver los números y al mismo tiempo tener la mano libre de aquí para poder sujetar el diafragma del estetoscopio, en este caso la campana, y en la otra de repente la perinsufladora. Ahora, una vez que esto esté cerrado, quiere decir que esta válvula uno la gira hasta cuando uno siente que ya no gira más, se cierra y comienza a insuflar, pues va a empezar a insuflarse el brazalete. Y va a llegar un momento en el que llegas a la medida. Supongamos que llegamos a la medida de que necesitamos 20 o 30 más y supongamos que esa sea 120 y ya llegamos. Entonces vamos a empezar a abrir la válvula y a desinflar, pero no vamos a desinflar de forma veloz, porque si no, no vamos a escuchar nada. Entonces lo que vamos a hacer es desinflar con una velocidad de 2 milímetros de mercurio por cada segundo. Quiere decir de que este palito tiene que ir bajando muy despacito, muy despacito, muy despacito para nosotros poder escuchar. Entonces vamos a abrirlo de forma muy, muy despacio para que vaya bajando lentamente y vamos a detenernos a escuchar mientras va bajando, mientras no perdemos de vista el palito. El primer sonido que uno escuche va a ser
el valor de la sístole. Por lo tanto, si nosotros vamos viendo que va bajando el palito y por decir, en el número 100 se escuchó el primer sonido, ese va a ser el valor de la sístole. Supongamos que seguimos bajando el palito y en 80 se escuchó el último ruido. Por decir, 120 se escuchó el primero, luego se escucha otro y en 80 dejó de sonar. A ese valor va a ser el valor de la diástole, el del último ruido. Y luego del 80 ya no escuchamos nada. Si ya no escuchamos nada, pues terminamos de abrir la válvula y dejamos que termine de desinflar todo. Entonces nosotros podemos decir que la presión arterial de ese paciente va a ser 120 de la sístole sobre 80 de la diástole milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora otro concepto para explicar lo que estamos escuchando es el de los ruidos de coroto. ¿Sí? Este concepto habla de que al nosotros inflar este manguito, este brazalete, lo que vamos a hacer es cortar la circulación, en este caso el fluido de la sangre. Como podemos ver en el primer caso habíamos dicho que estas arterias son como tuberías, entonces estamos cortando el flujo. Al cortarlo y nosotros después restablecerlo, quiere decir que comenzamos a bajar, ¿no? La presión al abrir la válvula, estamos relajando esto, desinsuflando, entonces estamos permitiendo el paso de la sangre. Y al permitir el paso de la sangre, el primer sonido que nosotros escuchamos de la sístole es la tensión máxima necesaria para que pueda pasar. Luego va a seguir pasando y vamos a seguir escuchando ruidos, 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 hasta que por fin va a dejar de estar bloqueada esta zona, sino ya va a pasar la sangre normal. Entonces el último ruido que escuchemos va a ser la tensión mínima necesaria para poder fluir adecuadamente la sangre y esa va a ser la diástole. ¿Sí? Ahora los valores. Normalmente cada cierto tiempo cambian siempre los valores por diferentes circunstancias médicas o de repente por congresos internacionales que así lo ameritan, pero lo normal se dice que es 120 sobre 80. Algunos dicen que es menos de 120 en sístole y menos de 80 en diástole. En el caso de una presión arterial baja o también llamada hipotensión, que viene de las palabras hipo, de disminuido o bajo, y tensión, pues la presión arterial, entonces presión arterial baja, estamos hablando que la sístole estaría de 90 menos y la diástole de 60 menos. Ahora hablando de presión arterial alta, que es hipertensión, hiper, aumento, subida de algo, y tensión, la tensión propiamente, pues podemos ver que tenemos un estadio antes de, que es la prehipertensión, que quiere decir que este paciente está en el borde, está en el límite entre lo normal y ya propiamente la presión arterial alta. Para esto podemos ver que los valores tienden a ser de 120 a 130 en la sístole y de 80 a 89 en la diástole. Para el estadio 1 de hipertensión, tenemos de que los valores son de 140 a 159 en la sístole y de 90 a 99 en la diástole. Para el estadio tipo 2, pues tenemos que la sístole estaría en 160 o más y la diástole en 100 o más. Y para casos de emergencia y urgencia, emergencia propiamente, en la crisis hipertensiva ya sería más de 180 y en la diástole más de 110 milímetros de mercurio. Ahora, teniendo un poco más de consideraciones de qué no se debe hacer en estos casos, es que no se debe utilizar el mismo tensiómetro para pacientes obesos o niños, debido a que nosotros sabemos que los pacientes obesos tienen unas extremidades más prominentes y una superficie corporal un poquito más amplia, entonces el tensiómetro para adultos tiende a tener una circunferencia estándar. Entonces, a la hora que nosotros coloquemos en el brazo del paciente, pues va a resultar de repente un poco pequeño o de repente muy justo para el paciente. Entonces, a la hora que nosotros comencemos a insuflar, pues va a extenderse de una forma en la que no va a ser la correcta y no nos va a dar pues una medición fidedigna. Igualmente, los niños tienen unas extremidades muy pequeñas. Entonces, para este tipo de casos hay tensiómetros especiales, tanto para personas obesas o para pediátricos, en el caso de los niños. Ahora, no se debe hacer la toma con un tensiómetro a desnivel. Esto puede ser tanto para que no esté a la altura del corazón, como ya hemos mencionado, o también que no estén calibrados adecuadamente. Algunas instituciones médicas tienden a calibrar todos sus tensiómetros cada cierto tiempo, o también cuando se compra un tensiómetro electrónico, pues también podemos ver que en los manuales hay algún tipo de procedimiento de calibración antes de empezar a usarse. Asimismo, también no se debe sujetar el tensiómetro, tanto ni la persona que lo está usando como
el examinador, en este caso como la señorita, debido a que esto es incómodo, al mismo tiempo perjudica la medición, ¿no? Y no trae ningún beneficio para ambos. Y también no se debe hacer la medición encima de la ropa del paciente porque ya hemos comentado de que lo que vamos a hacer es escuchar básicamente el frote entre, se puede decir, la ropa del paciente y la piel del paciente, ¿sí? Lo que se debe hacer es que o se descubre esta parte o el paciente tenga un polo de manga corta o en todo caso, si es que no se puede quitar la ropa completamente en esta zona, pues por lo menos tener una ropa que sea muy delgada para que pueda ser o escucharse el sonido lo más claro posible. ¿Sí? Y bueno, para terminar, solamente decirte que si te gustó este video, pues le des like. También, si quieres que haga otro video con respecto a otro tema que te gustaría saber, que lo explique de manera rápida y sencilla, pues coméntamelo en los comentarios. Y si te gustaría escuchar más videos de ese tipo, pues suscríbete al canal.